Hola hermanos, buenos días. Es un gozo poder estar otra vez compartiendo este tiempo de comunión, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y quiero invitarte que ahí en tu casa por un momento te olvides de todo, de lo que vas a almorzar, de lo que tenés que pagar, y separes este tiempo para realmente inclinar tu oído y escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este día y en este momento. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, en el libro de Efesios. Efesios, vamos a leer el capítulo 1. El capítulo 1, el versículo 15. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, que aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje dice varias cosas que me parecieron importantes en este tiempo, ¿no? Empezando porque Pablo no cesa de dar gracias por los efesios, ¿verdad? En este tiempo nuestra oración tiene que ser conocida delante del trono de gracia por cada uno de nuestros hermanos, dando gracias por cada uno, recordándolos en oración. Y después dice, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es mi oración que en este tiempo podamos tener la mirada que tenemos que tener, una mirada sobrenatural, no viendo las cosas que se ven solamente, sino las espirituales, para que sepan cuál es la esperanza a la que fuimos llamados y las riquezas que tenemos con la herencia de nuestro llamado, y cuál es el poder que obra en nosotros, que es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Cuando yo leía esto, ¿no? Pensaba en este tiempo en el que somos tan falibles, en el que a los ojos de todo lo que está pasando somos tan chiquititos. ¡Wow! Esta es la herencia que tenemos. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder opera en nosotros. Que realmente los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos sean despiertos en esta mañana, ¿verdad? Y dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la Iglesia. Y esto está hablando de Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Leyendo este pasaje digo, wow. Había un himno que hace muchos años cantábamos: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Nuestra fe descansa en Jesús. Te animo a que en esta mañana podamos alabarle, podamos adorarle, pensando en esta verdad, en que en nosotros hay una herencia que nos posiciona en lugares espirituales de victoria, lugares espirituales que ya han sido conquistados por nuestro Señor Jesús. Dice que el poder que le levantó de los muertos es el mismo que opera en nosotros. Te animo en esta mañana, hermano, a que como cuerpo de Cristo podamos unirnos en la adoración, en la alabanza a nuestro Dios. No hay lugar más hermoso que estar a los pies de nuestro amado. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, gracias. Gracias porque nos permitís una mañana más disfrutar de tu presencia como cuerpo, Señor. Espíritu Santo, que puedas estar entrando en cada hogar y unirnos en una misma adoración
hacia el Padre, reconociendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entendiendo y comprendiendo con nuestros ojos espirituales, oyendo con los oídos lo que tu palabra dice. Señor, que podamos ser conscientes, entendidos en este tiempo de cuál es la supereminente grandeza de nuestra herencia, Señor. Amado Dios, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Y Señor, oro en esta mañana para que todo hogar se una en alabanza y en adoración. Todo aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere hablar en esta mañana a su pueblo, a su iglesia. Y Señor, vos dijiste paz, paz al que está lejos y al que está cerca. En esta mañana también oro por aquellos que no están cerca, para que tu palabra, para que la adoración a tu nombre, Señor, sean las cuerdas de amor que en esta mañana los atraigan. Señor, gracias. Gracias porque vos sos un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de reconciliación y un Dios de victoria. Te alabamos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Te invito a que en esta mañana podamos unirnos en esta alabanza a nuestro Dios, entendiendo que aunque a veces parece que estemos rodeados, Él está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a alabarle en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, porque vos vas delante nuestro. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Proclamalo en esta mañana. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Levántate en esta mañana. Así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas. En fe. Aunque vea que estoy rodeado de ti.
Te invito a que te unas en esta adoración a nuestro Dios. Señor, venimos a tus pies. Cuando las fuerzas nos faltan, gracias porque vos sos el que da fuerzas a quien no tiene ninguna. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en
Esta es una mañana especial porque es una mañana de Santa Cena. Y la Santa Cena nos convoca, nos une a una mesa que ya el Padre preparó de antemano para nosotros. Y en esta Santa Cena no podemos dejar de recordar el enorme sacrificio de amor que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Te invito a que podamos adorarle con esta canción que dice: al contemplar la obra en la cruz, que en esta mañana podamos mirar esa cruz que nos reconcilió, esa cruz que nos permitió ser hijos, que anuló todo lo que nos era contrario y nos hizo nuevos en Él. Gracias, Jesús. Gracias por tu regalo enorme de amor, de gracia, de paz. Cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Cada día de mi vida.
Jesús, hacia la cruz que nos reconcilió, que nos dio vida, que nos trajo paz. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Jesús. Gracias por el enorme privilegio de poder adorarte, de poder conocerte, de poder vivir en tu paz y en tu amor. No podríamos vivir sin ti, Jesús. Gracias. Y ahora te invito a que podamos escuchar la palabra de Dios. Prepara tu oído y tu corazón. Hola, hoy quería compartir, por supuesto, una palabra de Dios, de la Biblia, que meditemos acerca de ella, pero quería comenzar relatándoles algo acerca de un libro que leí cuando era muy joven, uno de mis primeros libros que creo que fue, y que me impactó, me llamó la atención. En este libro, este autor cuenta de un pastor que en una oportunidad desafía a su iglesia, a su congregación, a pensar y actuar qué haría Jesús en cada uno de los lugares de sus vidas. Es decir, cómo actuaría Jesús si fueran ellos caminando por la tierra. Comienza este libro con un versículo que está en Pedro, capítulo 2, versículo 21, y dice: para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso el libro se llama Tras sus pasos, en sus pasos. Entonces el desafío de este pastor que le hace a su congregación, y que por supuesto algunos hermanos toman el desafío y no otros, sin embargo, la propuesta comienza por unos acontecimientos que habían tenido de una persona que había ido a pedir ayuda y no lo atendieron como Jesús lo hubiera hecho. Entonces impactó la vida de este pastor y de esta congregación. Y en ese momento deciden durante un tiempo, creo que un año establecen, pensar y comportarse de igual manera que lo haría Jesús en cada uno de sus ámbitos donde les toca desarrollarse. En su lugar de trabajo había médicos, había personas que trabajaban en el ferrocarril, había maestras, igual que nosotros hoy día. Hay de todo tipo de ámbitos laboral donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos. Y entonces en esa oportunidad el pastor le dice: bueno, antes de hacer cualquier cosa, pensemos qué haría Jesús en nuestro lugar. Por supuesto, hay una cantidad de circunstancias que no necesitan meditar mucho. Levantarse, ponemos el despertador y nos levantamos porque tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tomamos el tren, el colectivo, el auto, vamos, volvemos. Y hay una cantidad de hechos que se desarrollan sin mucho pensar y que son naturales y que debemos hacerlo. Pero hay otra cantidad de hechos que nos llevan a reflexionar, a pensar, a evaluar qué haría Jesús en nuestro lugar. Entonces, claro, para tomar decisión en este aspecto y pensar qué haría Jesús en nuestro lugar, deberíamos
en primer lugar, pensar o conocer lo que Jesús dice del mismo y lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús, de su carácter, de su comportamiento, de cómo actuó, qué dejó de hacer y qué hacía en cada oportunidad. Por supuesto, hay cosas que son quizás más obvias en el comportamiento de Jesús. Sabemos que él dedicaba mucho tiempo a predicar y a hablarle a la gente, enseñarle sobre el reino de los cielos. Nos cuenta la Biblia que comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos os ha acercado. Pero también dice la Biblia que él se iba mucho tiempo a orar, a veces solo, a veces con sus discípulos, con los apóstoles, se iban a orar, se iban a estar solos y a estar en la presencia de Dios el Padre. Dice que llamaba a los pecadores al arrepentimiento, oraba por los enfermos, por los endemoniados, por las personas necesitadas, le dedicaba el tiempo. A veces venían multitudes y él oraba por todos los que le pedían, uno por uno, oraba por los chicos. Todas esas cosas son bastante conocidas. Incluso la Biblia dice que él oraba por los leprosos. Ustedes saben que la lepra era una enfermedad contagiosa, es una enfermedad contagiosa, pero en aquel momento no había ningún tipo de cura, y eso nos hace pensar un poco a lo que está sucediendo hoy tiempo con el virus y todo esto que nos tiene tan impactados en este tiempo. Jesús dice que los leprosos los tocaba cuando estaba prohibido tocarlos. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, tenían sus pequeñas comunidades fuera de la ciudad donde convivían. Incluso si alguien se acercaba, ellos tenían que gritar avisando que había leprosos en ese lugar para que la gente no se acerque. Sin embargo, Jesús se acercó, impuso sus manos y oraba por ellos. Bueno, esas cosas son cosas que son muy claras, muy clásicas, muy conocidas acerca de Jesús. Pero cuando usted empieza a ahondar, a profundizar un poco más en lo que Jesús hacía o cómo se comportaba, empiezan a surgir otras preguntas. ¿Qué haría Jesús cuando sucede una injusticia? Ahí podemos ir a pensar un poco en el Sermón del Monte, que él nos enseñó acerca de qué deberíamos hacer acerca de esto. ¿Qué pasa si Jesús veía una injusticia entre una persona y otra? ¿Qué haría? ¿Daría vuelta la cara o estaría atento para poder ayudar a corregir esta injusticia? ¿Qué haría Jesús si ve que hay hermanos que se están peleando entre ellos? Hermanos, digo familia, digo amigos, digo padres con hijos. ¿Qué haría Jesús? ¿Trataría de solucionar o se daría vuelta o apoyaría más a uno que a otro por una cuestión de amistad, por una cuestión de conveniencia? ¿Qué haría Jesús si ve a un anciano, por ejemplo, que es despreciado, que está desechado por su familia o que no tiene familia? ¿Qué haría Jesús? ¿Se interesaría, trataría de ayudar? ¿O simplemente diría como pasó en la parábola del buen samaritano? El levita pasó, el sacerdote pasó y tenían cosas que hacer en la iglesia, en el templo, entonces no podían dedicarle tiempo a este pobre moribundo. ¿Qué haría Jesús si ve que una esposa o una mujer es víctima de violencia, de maltrato? ¿Qué haría Jesús si por querer hacer el bien es maltratado y le toca sufrir, quizás por una causa justa? Puede sucedernos a nosotros también. ¿Qué haría Jesús si toma un compromiso y después el cumplir este compromiso le trae un problema a él o trae una pérdida a él? ¿Seguiría adelante con su compromiso? ¿Qué haría Jesús cuando lo maldecían, lo ultrajaban por predicar el Evangelio, por hacer la obra del Padre? ¿Qué haría Jesús con el que se equivoca y peca, como la mujer que la trajeron para apedrearla delante de él y Jesús la ayudó, la salvó, la rescató y le dijo: vete, no peques más? Todas esas cosas son cosas que nosotros deberíamos conocer del carácter de Jesús, de la forma de pensar de Jesús, la forma de ser de Jesús, e incorporarlas a nuestras vidas. Y de esa manera podríamos impactar con nuestra forma de vida. Ahora, si como iglesia, como hijos, como familia de Dios, comenzamos a pensar de esta manera y comenzamos a actuar de esta manera,
¿qué sucedería en nuestro ámbito íntimo, en nuestra casa? ¿Qué sucedería en nuestro ámbito de trabajo? Si empezamos a pensar en cada oportunidad, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué pasaría en nuestro barrio, en el barrio donde está nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, o la iglesia donde te congregues? ¿Qué sucedería si hay 1, 2, 10, 50, 100 personas que dicen, vamos a vivir como Jesús? Ahora, la realidad es que esto no sucede. Muchas de estas cosas son bíblicas, son enseñanzas, son cosas que queremos, que debemos hacer y que Dios está esperando que lo hagamos, pero muchas veces no suceden. O suceden en un grado muy pequeño, distinto a lo que debería suceder. Ahora, tenemos que entender algo, que el ser cristiano es mucho más que congregarnos, es mucho más que escuchar lindas predicaciones, que cantar alabanzas. El ser cristiano es ser como Jesús, es seguir sus pisadas, es comprometerse y es comportarse como Cristo. Es ser su discípulo y hacer a otros discípulos de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice que Jesús les enseñó a aquellos que le seguían a él: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Jesús nos enseñó y está esperando a nosotros. Y de hacer discípulos. Obviamente, primero, antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Claro que ese es nuestro trabajo. Tenemos que conocer más de Jesús. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Cómo vivió Él? Cuando le pusieron por nombre a los cristianos en los primeros siglos de nuestra era, era porque ellos eran parecidos a Cristo, se asemejaban a Él, actuaban, vivían, hacían las mismas cosas que Él hacía. Entonces, los denominaron cristianos. Así debería ser nuestra vida. Lo que Dios espera de nosotros es que vivamos igual, actuemos igual, nos comprometamos igual y demos valor a las cosas que Él le daba valor y restemos importancia a aquellas cosas que no son importantes para Jesús. Sin embargo, hay de todo en la viña del Señor, decía algún predicador, hay de todo. Jesús habla de sus discípulos. Muchas veces cuando hablamos de los discípulos de Jesús pensamos en los 12. Pero la Biblia también habla de los que mandó de 2 en 2, los 70, que eran discípulos. Otras veces habla de 500 y otras veces hablan de multitudes. Y en cierta manera todos eran discípulos, todos querían estar cerca de Jesús, todos querían aprender. Pero hay un relato muy interesante que está en Juan capítulo 6, y allí nos habla, entre otras cosas, de la alimentación de los 5.000. ¿Recuerdan? Es un pasaje muy conocido. En aquella oportunidad, la gente había estado tanto tiempo, se habían alejado de las ciudades porque la multitud no cabía en lugares, en las ciudades, entonces se alejaban, y allí la gente había estado, por supuesto, recibiendo las sanidades, los milagros, pero también escuchando las enseñanzas de Jesús. Y entonces, llegada ya la tarde, la noche, Jesús le dice, denles de comer. Y los apóstoles dicen, no tenemos, se necesita de mucho dinero, mucha comida, a esta hora no podemos conseguir, obviamente, comida para tanta gente. Sin embargo, Jesús dice ahí mismo, ya sabía que iban a contestar eso, Jesús ya sabía lo que iba a suceder, entonces simplemente estaba buscando la oportunidad de mostrar el poder y hacer un milagro más y una maravilla más para atraer la atención de la gente y predicarles la palabra y que sepan de que el evangelio era del reino de Dios. Entonces, cuando les pregunta a ver qué es lo que hay para darle a esta gente, dicen solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Habían encontrado un muchacho ahí que seguramente había salido más prevenido con algo de comida y tenía 5 panes y 2 peces. En ese momento, para 5.000 personas, lo que diría cualquier mente lógica como la nuestra también, decían no alcanza para nada.
Sin embargo, Jesús dice que oren sobre esto, ora Jesús mismo, le da gracias al Padre por haberlo oído y empiezan a dividir en 12 canastas, una repartida seguramente cada uno de sus discípulos, y llenaron las canastas y empezaron a repartir. Y la gente comió y la gente se sació y dice que después Jesús le dice, bueno, recojan todo para que nada se pierda. Y recogen 12 canastas llenas. O sea que este joven con 2 peces, 5 panes, nunca iba a poder llenar 12 canastas. Sin embargo, él puso al servicio de Dios lo que él tenía, repartieron, comieron 5.000 personas y volvieron a recoger 12 canastas llenas. Fíjense lo que puede hacer tu poca capacidad o tu incapacidad en las manos de Dios. Bueno, pero sin embargo, la gente comió, se sació y después se separaron. Jesús tenía a veces que escaparse, que esconderse, porque si no, no podía estar a solas. Mandó a sus discípulos que tomen una barca y que se vayan del otro lado del mar. Y él dice que se va a orar y después más adelante se encuentra con ellos. La gente empezó a buscarlo, quería estar con Jesús, quería conocer más de lo que él hacía, quería ver más de lo que él hacía, entender más de la palabra. Y hasta que al otro día lo encuentran a Jesús del otro lado, nadie entendía bien cómo había pasado. Y en aquel momento Jesús ve una cantidad de gente otra vez que está acercándose y quiere de él, pero Jesús dice, estos vienen por los panes y por los peces. No les interesa tanto lo que yo predico, no les interesa tanto lo que yo enseño, vienen acá por los milagros, por el beneficio que ellos pueden obtener a través de estar conmigo. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 25. Hallándolo del otro lado, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y Jesús, bueno, sigue el relato ahí, pero él dice, yo no vengo acá por ser famoso. Incluso en ese momento dice que vinieron y lo querían poner rey. En algún momento dice que vinieron unos griegos, los judíos mismos lo querían coronar rey. Imagínense el que viene que nos vendría un ministro de Economía que tiene esa capacidad de tomar 5 panes y 2 peces y multiplicarlo para 5.000 personas y que sobren 12 canastas llenas. Imagínense qué bien que nos vendría un presidente, un ministro de Economía así. Claro, cualquier nación lo quisiera tener de rey, de gobernador, de presidente. Sin embargo, Jesús tenía un ministerio mucho más allá de esto. Entonces, Jesús le dice, yo vine acá para hacer la voluntad del Padre. Yo no vine ni para ser rey, ni para ser político. Yo vine por algo mucho más superior. Y dice que desde aquel entonces, en el mismo capítulo, el versículo 66, desde aquel entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, a los cercanos, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Ellos entendieron que el mensaje de Dios era mucho más que los milagros, que las maravillas, que las señales. Pero había mucha gente entre la multitud que seguía a Jesús por ese motivo, con ese propósito, por las maravillas, por las señales, por los panes. Jesús tiene mucho más. El propósito de Dios es eterno para nosotros. Y Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer milagros y maravillas más grandes que las que Él había hecho. Incluso cuando mandó de 2 en 2, cuando volvieron de predicar, dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Y Jesús le dice, no se alegren de esto. Esto es solamente el comienzo. Lo importante, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Entonces Jesús utilizaba y dijo que tenemos que utilizar las maravillas porque nuestro evangelio es un evangelio de poder, de milagros, de maravillas, de señales, de un evangelio que cambia vidas, un evangelio que cambia familias, un evangelio que trae paz a las casas. Sin embargo, eso es solamente para llamar la atención, para darle la felicidad, para mostrarle lo que Dios quiere hacer por cada uno de ellos. Pero ahora empecemos a pensar en las cosas eternas, no en un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se enferma, una economía que nos toca vivir donde las polillas corroen, donde los ladrones hurtan, roban. Pensemos en las cosas que son eternas, pensemos en las cosas importantes. Ahora, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Es palabra de Dios. No es porque vayamos a la iglesia, no es porque Dios haya hecho un milagro. Incluso la Biblia dice que puede usarnos para hacer milagros, para tener buenas predicaciones, poder ser un director de alabanza, poder ser un músico, pero eso no te garantiza de que seas un hijo de Dios, de que vas a entrar al reino de los cielos. No todo el que diga Señor. En tu nombre echamos demonios, van a decir algún día esas personas. En tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros y maravillas. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, no los conozco. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, es tiempo de que como iglesia, como hijos de Dios, más que nunca este tiempo, aprendamos lo importante para nuestras vidas, lo importante para nuestras familias, lo importante es lo espiritual, es lo eterno, es lo que no se corrompe, es lo que no se corroe. Lo eterno es lo importante y en eso tenemos que prestar atención. Corintios dice, Corintios capítulo 3, versículo 2, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Por qué vienen las contiendas, iras, disensiones? Porque somos egocéntricos, porque somos egoístas, porque pensamos en nuestras necesidades. El apóstol está diciendo, yo no les puedo dar comida sólida, tengo que estar con lo básico, porque ustedes están en cosas carnales, en cosas que no son importantes. Ustedes piensan en que la iglesia, el mundo tiene que girar alrededor de ustedes, alrededor de sus necesidades, alrededor de sus problemas, y se enojan con uno y se enojan con otro y se desaniman por cualquier cosa, porque no entienden que las cosas importantes son las cosas del Espíritu, son las cosas eternas. Entonces muchas veces en la iglesia nos toca convivir con personas que no terminan de crecer, que son como los chicos, los bebés, cuando quieren comer lloran y la madre le da de comer. Cuando necesitan atención gritan, patalean hasta que alguien les da atención. Muchas veces tenemos bebés espirituales que ya tienen muchos años de creyentes, muchos años de cristianos, sin embargo no se comportan como tales. El Señor quiere que comencemos a entender que lo que es importante no es la sanidad, no es el milagro, no es una buena predicación, sino es que hacer la voluntad del Padre. Ya no seamos de las personas que vienen por los panes y por los peces. Dios está esperando que madures. Dios está esperando que vengas para servir, para hacer su voluntad. Ya Dios te da y Él se va a ocupar siempre de los panes y de los peces, de que nada te falte. Dios mismo dice ahí en el Sermón de la Montaña, si los lirios de campo se vistieron mejor que Salomón, el que tenía todas las riquezas y gloria, ¿cuánto más Dios se va a ocupar de ustedes?
que son hijos amados. No te preocupes por el día a día. Dios se va a ocupar de tus necesidades. Confía en Él. Ocúpate de las cosas que son importantes para tu vida. Ya no vengas por el pan y por los peces. Dios se va a ocupar de eso, tranquilo. Pero comenzá a prestar atención, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Dios tiene un propósito. Y entonces te hago el desafío. ¿Qué pasaría si de ahora en más comenzás a decir: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Él en tal o cual acontecimiento en mi vida? Cuando me agreden, cuando me abofetean, cuando me persiguen por querer hacer el bien, cuando soy perseguido por predicar la palabra de Dios, cuando en mi casa a veces me persiguen o me hacen la contra porque soy cristiano. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pensá eso. Es lo único que tenemos que pensar en este tiempo. Dios se ocupa de todo, de nuestras necesidades, de nuestra salud, de nuestra economía. En la medida que aprendamos a confiar, Él se ocupa, pero ya no vengamos por el pan y por los peces. Jesús te dice, ¿te quieres ir? Pero es tiempo contestar como Pedro, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida para nosotros. Que todos hagamos nuestra parte en extender el reino de Dios. No podés ser cristiano solamente participando en el culto, participando en la prédica, participando en la alabanza y no comprometerte. Es tiempo de comprometerte en el servicio a Dios. Todos. Esto no es solo para el que tiene un llamado pastoral. Esto no es solo para el que tiene un llamado al ministerio de alabanza, adoración o para la enseñanza. Toda la iglesia. Necesitas comprometerte. Comenzar desde lo más sencillo en lo que puedas y Dios te va a ir levantando y te va a dar ministerios o oportunidades más importantes de servir. Pero es tiempo que toda la iglesia, ya no el que aparezco, desaparezco, vengo, no vengo, me gustó, no me gustó, predicó bien, predicó mal, hoy no me gustó la alabanza, hoy tardó mucho el culto, hoy hacía mucho calor, hoy hacía mucho frío. Eso no es un hijo de Dios. Vivimos cada día para hacer la voluntad de nuestro Padre. Es hora que la iglesia comience a pensar de esta manera. La voluntad de Dios tiene que ser hecha en tu vida cada día. Cristianos comprometidos, no ya los que vienen por el pan y por los peces. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Comenzá a hacerlo hoy, comenzá a hacerlo esta semana, en las circunstancias de todos los días, cuando vayas tomando decisiones. ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando me agreden, cuando hablan mal de mí, cuando no me prestan atención, cuando no me tienen en cuenta, cuando me dejan para el último. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es tiempo que la iglesia comience a darle importancia a las cosas importantes, a las cosas del reino, a las cosas eternas. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos pequeños Cristos, pequeños Jesús caminando, pequeño en cuanto a tamaño, pero comenzá ahora a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Decile: Dios, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Señor, queremos que tu Espíritu Santo llene nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A la distancia estamos ahora con nuestros hermanos, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Y Padre, necesitamos que tu presencia nos capacite, nos dé autoridad, nos dé poder para ser más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que cada uno de nuestros hermanos y hermanas, quizás algunos que hace mucho no se congregaban, pero hoy están viendo por internet o por las redes sociales
están participando de la reunión, están escuchando la palabra, Dios, en el nombre de Jesús, ahí donde están cada uno, que tu Espíritu Santo esté hablando a sus corazones. Espíritu Santo, ahí en sus casas, muévete con poder. Tráele convicción de que las cosas importantes son las cosas del reino, son las cosas eternas, no las cosas del día a día. Es importante que empecemos a madurar, que empecemos a comer vianda y no sigamos con la leche como los bebés, que estamos pendientes de esto, de aquello, de si me gustan, me disgustan, si me tienen en cuenta, no me tienen en cuenta. Señor, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que estemos comprometidos con tu reino, que estemos comprometidos con el mensaje, que estemos comprometidos con hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, allí donde está cada uno de mis hermanos, en sus casas, toca su corazón, tócalo en lo más profundo y cámbialo, Señor, y que cada día esta semana ellos puedan escuchar en su oído, en su interior, la voz del Espíritu Santo diciéndole: ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es tiempo de una iglesia real, viva, poderosa. Hay hermanos y hermanas nuestros alrededor del mundo que en este tiempo tienen que padecer persecución, cárceles y muerte. Hay miles y cientos de miles que lo están padeciendo y están comprometidos. Y nosotros que tenemos una vida quizás tan sencilla, tan fácil en comparación a ellos, Señor, por lo menos que nos comprometamos a hacer tu voluntad, que nos comprometamos en la medida de nuestras fuerzas a conocer y hacer lo mismo que haría Jesús en nuestro lugar de vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de desarrollarnos cada día. En nuestra casa quizás cuando ni siquiera nuestros familiares son convertidos, o quizás sí lo son, pero nos cuesta hacer la voluntad de Cristo. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Queremos ser como Cristo, queremos ser como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Queremos ser iguales a ti, Jesús. Aún en tus padecimientos, Señor. Cuando participamos del cuerpo y de la sangre,
queremos ser participantes. Lo que tú tengas para nosotros, Señor, queremos ser igual que tú, Jesús. Yo quiero ser como tú. Muchas bendiciones, qué bueno poder compartir un tiempo de alabanza juntos y escuchar la palabra de Dios que nos edifica en este tiempo, ¿no? Y ahora queremos celebrar la Cena del Señor y recordarlo como Él nos enseñó que debíamos recordar esta ordenanza. Y vamos a compartir en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice las Escrituras: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua es una de las tantas festividades del pueblo judío y conmemoraba la liberación que Dios había otorgado a su pueblo, sacándolo de la esclavitud y llevándolo hacia la libertad. En la Cena del Señor recordamos el sacrificio de Jesús, quien nos sacó de las garras del enemigo, nos sacó del pecado y nos instituyó para que seamos familia de Dios. Nos dio la libertad que se otorgó a través de la sangre de su Hijo Jesús. Tal vez nos parece raro, seguramente, participar de esta manera de la Cena del Señor, no solamente porque lo hacemos a través de este medio, ¿sí?, sino que hoy estamos en mi casa, en una casa. Bueno, cuando se instituyó la Cena del Señor fue en una casa. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, se van a encontrar con un hombre, ¿verdad? Y él les va a preparar el lugar. Díganle, ¿dónde está ese aposento alto? La Cena del Señor se realizó en una casa de familia, como la tuya, que vos nos estás viendo, has escuchado las alabanzas, la adoración, has escuchado la palabra de Dios y ahora te has dispuesto también a festejar y a celebrar la cena. Debemos celebrarnos, dijo Jesús, porque debemos recordar. ¿Qué debemos recordar? Recordar que Jesucristo nos amó tanto, te amó tanto, que dio lo que más quería, entregó a su Hijo Jesús en la cruz, por tus pecados y por mis pecados. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, encontramos el momento donde el apóstol Pablo, instituyendo y alentando a los hermanos a cómo debe participar de la Cena del Señor, les recuerda, porque dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habría cesta, eran 12 discípulos, habría cestas, ¿verdad?, de panes, y dice la palabra que Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo, ¿sí?, y le dijo: tomad, comed. Recuerden que mi cuerpo va a ser crucificado en la cruz. Seguramente los discípulos no entenderían mucho, ¿verdad?, aquello de lo que iba a pasar horas después, que Jesús iba a ser tomado como preso,
que iba a ser castigado, flagelado y que iba a morir. Menos se iban a acordar de que Jesús ya les había dicho que él iba a resucitar. Así que tomamos, tenés preparado el pan allí, ya lo has preparado, tomalo con tus manos, ¿sí? Y agradecé a Dios por la salvación que Él ha efectuado en Cristo Jesús. Amén. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Celebramos ahora recordando que la sangre de Cristo fue vertida en la cruz y que a través de esa sangre nos ha dado completa redención. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay dos dimensiones en la cena del Señor. Uno es mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás es porque estamos recordando. Debemos recordar de dónde Dios nos sacó, lo que hizo Dios a favor nuestro. Y también debemos mirar hacia adelante, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, recordad, hagan esto todas las veces que bebieres esta copa, porque de esta manera la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Recordemos que también el Señor viene a buscarnos. Que Dios te bendiga, que seas bendecido vos y tu familia, y adelante, te animo a seguir al Señor en este tiempo. Dios te bendiga.